Hace 200 años nacía Carlos Marx, uno de los hombres más influyentes de la historia de la humanidad. Tanto que hasta nuestros días su obra es estudiada y debatida por economistas, filósofos y políticos. Sus textos, como el Manifiesto Comunista y El Capital, han sido traducidos a todos los idiomas del mundo y están entre los más vendidos. Pero Marx no era solo un filósofo o un crítico del mundo capitalista. Para dejar claro este punto, escuchemos una de sus tesis más conocidas. Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Con esta cita queda clara su postura como revolucionario. Estaba convencido de que había que cambiar el mundo y su trabajo teórico era una herramienta para lograr esa transformación. Marx nació en el corazón de Europa, en Treveris, Alemania, muy cerca de la frontera con Francia, y creció en un momento clave de la historia, en donde Europa estaba todavía convulsionada por las consecuencias de la Revolución Francesa y en plena expansión de la Revolución Industrial. Esto es importante porque es una época en donde se están produciendo cambios enormes. Caen monarquías por revoluciones y cambian radicalmente las formas de gobierno. Se ponen en pie enormes fábricas y con ellas surge una numerosa clase obrera que transforma de fondo las relaciones sociales. Pero ese capitalismo pujante y en ascenso se valía de las formas de explotación más brutales, con jornadas laborales de entre 14 y 16 horas, sin días de descanso y un trabajo infantil ampliamente extendido. Todavía hoy en el mundo se calcula que al menos hay unos 152 millones de chicos que son víctimas del trabajo infantil. Las terribles condiciones de vida de esa clase obrera naciente la llevaron a protagonizar rebeliones y sublevaciones, principalmente en Inglaterra y en Francia. Cuando Marx tenía 12 años, en 1830 y 1831, estallaron en Francia dos revoluciones que quedaron inmortalizadas en Los Miserables, la gran obra de Víctor Hugo. El texto más conocido de Marx es sin duda el Manifiesto Comunista, uno de los escritos revolucionarios más influyentes y leídos de la historia. Pero no lo escribió solo, lo hizo con su gran e inseparable amigo, Federico Engels. Juntos son los creadores de lo que se conoce como la concepción materialista de la historia y del socialismo científico. Justamente porque si bien no es el primer programa político obrero, sí es el primero elaborado sobre bases científicas. Los dos fueron parte activa de la vida de los grupos revolucionarios de París y dieron una lucha enérgica contra las diversas doctrinas de un socialismo no científico. Y forjaron la teoría y la táctica del socialismo proletario revolucionario, o comunismo, o marxismo, como prefieran llamarlo. En 1847, Marx y Engels se afiliaron a una organización política llamada la Liga de los Comunistas, que les encargaron la redacción del famoso manifiesto, que finalmente fue publicado en febrero de 1848, cuando Marx tenía 30 años. En este texto explican, entre otras cosas, la teoría de la lucha de clases, sintetizada en esa frase con la que arranca el primer capítulo. La historia de todas las sociedades que han existido hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases. Es decir, que en todas las sociedades de la historia, bajo diferentes formas, han existido explotados y explotadores, oprimidos y opresores, que se han enfrentado porque tienen intereses opuestos y que particularmente en la sociedad capitalista en la que vivimos, las dos clases fundamentales que chocan son los burgueses, por un lado, es decir, los dueños de los medios de producción, y los proletarios o trabajadores, por el otro, o sea, aquellos que hacen funcionar esos medios de producción y solo tienen su fuerza de trabajo para poder sobrevivir. La primera frase del manifiesto dice: un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Y días después estallan en Europa las revoluciones de 1848. El proceso fue conocido como la Primavera de los Pueblos. Comienza en Francia en febrero, cuando el pueblo derriba a la monarquía constitucional de Luis Felipe de Orleans, proclamando la Segunda República. Luego, las movilizaciones se expandieron más allá del Rin,
hacia territorio alemán. En marzo, una serie de levantamientos, guerras civiles e insurrecciones son protagonizadas por los pueblos de Austria, Alemania, Hungría e Italia contra los gobiernos aristocráticos. Pero volvamos a Francia. Los trabajadores entraron en la revolución exigiendo la República Social. Tenían su propio programa: la jornada de 10 horas, la eliminación del trabajo infantil, terminar con la desocupación y proponían la bandera roja para sustituir la tricolor. Sin embargo, la burguesía tenía otros planes. Para ellos, la República debía servirles para imponer su propia dominación de clase. Es por eso que al calor del proceso, la batalla en Francia se comenzará a dar entre burgueses y proletarios. Los trabajadores encabezan una insurrección que será derrotada por la burguesía, que fusila a 3.000 obreros. Además, 15.000 serán encarcelados y otros tantos exiliados. Las revoluciones alemanas y austríacas siguieron el mismo curso. 1848 mostró que el proletariado en la revolución no podía marchar al lado de la burguesía, sino que debía hacerlo contra ella. En su mensaje a la Liga de los Comunistas, Marx reafirma estas enseñanzas y plantea un nuevo programa. Los trabajadores debían organizarse como partido independiente de la burguesía, debían confiar en sus propias fuerzas. Para el proletariado no se trataba de reformar la propiedad privada, sino de abolirla. No se trata de paliar los antagonismos de clases, sino de abolir las clases. No se trata de mejorar la sociedad existente, sino de establecer una nueva. Más de 20 años después, en 1871, Marx y Engels también fueron testigos y pudieron estudiar otra gran gesta de la clase obrera: la Comuna de París, cuando los trabajadores hicieron su primer experiencia de poder, poniendo en pie su propio gobierno revolucionario. Pero eso ya es tema de un próximo video. Para finalizar, les recomiendo a quienes quieran profundizar que lean dos textos fundamentales en los cuales Marx analiza estos hechos y que los pueden encontrar en este libro: La lucha de clases en Francia, que fue escrito al calor de los mismos acontecimientos de 1848, y El 18 Brumario de Luis Bonaparte. ¿Y vos qué pensás? ¿Siguen vigentes las ideas de Marx? Si te gustó este video, no te olvides de darle like, suscríbete a nuestro canal y dejanos tus preguntas y comentarios.